So now I start my presentation. So hope everybody can see my PPT. Yes, very well. Okay, thank you very much. Currently, my name is Xiaoping Zhang. Thank you very much for giving me this opportunity to share our research in this area. I heard about the Chile president actually put forward a big proposal. When I heard about this proposal, so exciting because the time comes actually. So briefly, this is about Birmingham University. It founded 100 years ago. And we got 10 Nobel Prize winners and educated 2 prime ministers in the past. So today, my presentation is going to cover the ground challenge of energy integration and why do we need global energy interconnection? And then we're going to look at the global energy interconnection with 100% renewable energy integration. And also, I show you another example, also interesting. Along with the global grid, I also recently published another paper. Is power grid connection among Europe, Northeast Asia, and North America. Because this case is probably very interesting to you as well. I show some results to you. Or finally, we're going to give a very brief review of the ultra high voltage technology available. Finally, we draw some conclusions after this. I think finally, for today's discussion, we're going to have a lot of opportunity to discuss the challenges and opportunities. So ground challenge, in my view, there are many ground challenges, but the major ground challenge is massive integration of renewable energy sources, wind, solar, and wave. In my view, mainly wind and solar. Probably globally, talking about everyone, maybe solar energy is the priority. Okay, that's the #1 priority. But however, the major challenge with solar energy is intermittency. We know the fact only available during daytime, but not available during night. Okay. However, good news to us is for some of the world, you don't have the solar energy because it's during the daytime, but other part of the world, you actually during the daytime. So somehow we got the opportunity. We'll talk about that later. So because of solar energy, actually, we got a very challenging task to balance the generation and demand on real-time basis. In this case, people think about how about energy storage? Of course, energy storage is game-changing technology, definitely, fully agree. However, fundamental problem with energy storage is too expensive. Okay. #2, talking about the battery storage. I think in the future, battery technology, while the fundamental difficulty is the recycling. If the battery, basically, the latest technology, the battery cannot be recycled, we're going to have created another big trouble in terms of environmental impact. Okay. #1, energy storage too expensive. #2, they got serious environmental impact. Probably more serious than the impact of CO2 emission. Okay, now, so because it's a massive integration, even at the country level, it makes sense. Actually, you can get the things connected through a power grid. So therefore, we're going to talk about this global integration. Also, we're going to show you another example.
is a three big area integration of the renewable energy. Finally, we're going to talking about technology as well. So this is a framework, basically different layer. So early days, I think we talking about the lower layer, distributed generation, and so on. But finally realized for the UK system, 20 years ago, talking about the embedded wind generation and so on. But 20 years later, we look at a very large scale offshore renewable energy from the wind. So therefore, we need to look at least the national grid. For the North Sea renewable energy integration, we even talking about how about integrate all the offshore renewable energy between the European countries. So that we have to go to the level of transnational layer. So if we talking about solar energy, continental layers definitely important, but the intercontinental layer with time difference over 8 hours probably is favorable. So this is why we need to develop this global sort of interconnections. Okay, this around 10 years ago, I put forward this sort of idea. We have a different connection. For instance, within China, I dropped the two circle. Within the north, we have state grid. Within the south, there is a sovereign power grid, because there are two companies in China. So sovereign grid actually is, they got connection with a neighboring country of the South Asia. This is European super grid, has been planned for many years. Also, other opportunities as well. So certainly, I think this circle related to the Chile, to this early days. But now actually today we talking about a slightly different development. So this is 2018. This is a proposal proposed by State Grid. They set up global energy interconnection development cooperation organization. They have been working on this from 2016. So this is SEGRI working group. They look at the 2050 scenario. They look at the global electricity grid. By the way, I'm a part of this working group. However, this working group not looking at 100% renewable energy yet. So therefore, actually back to 2 years ago, I started the work of global energy integration with 100% renewable energy integration. Just this September, we published our paper. The motivation is this: a lot of interest, for instance, in Northeast Asia about the renewable super grid. Also, highly renewable Chinese electricity network has been discussed for some years now. Also, the integrated European electricity system with renewable energy, but not necessarily 100%. And this year, there are a few different reports from USA talking about 100% renewable energy US power system, largely, wind and solar plus energy storage. Okay. So therefore, this year, just before my global grid paper published, I published another paper as well. That is about 3 region interconnection between Europe, Northeast Asia, and North America with 100% renewable energy integration. But however, that time, they realized there is lack of global energy interconnection with 100% renewable energy. Therefore, we published another paper in September. So for the September paper,
we split the whole global grid into 14 regions. Between the 14 regions, we created 20 potential interconnection routes. And then finally, we decide how many water capacity for each of these routes. So this work, actually, we use a very detailed global electricity grid with 14 region, 20 potential routes. We look at the scenario from 2030 to 2050. So this is very much in line with the target of the United Nations. So, so also we have a geographic satellite as a region equivalent node as used for inter-region distance calculation. Detailed hourly demand and generation data series generated for 14 region global electricity grid for 12 months. So that's a lot of data actually. We also use a more accurate model method for determining the physical distance between the centers of 14 regions. And also we use an optimal planning model of the electricity grid for global. So basically the idea is to plot the complementarity of diverse demand patterns and renewable energy sources, in particular solar energy, because of time difference. We consider the minimum annual cost. We also, of course, consider 100% renewable energy. So this is somehow in line with the COP26, the target. So these are the detailed cost data of the 20 routes. So you can find out the distance, you can find out the voltage levels of ultra high voltage transmission lines. You can also find out the power loss. So we carry out something 24 case studies. We look at the cases without, for instance, case 1, 2, 3, 4, consider without a connection. There case 5, 6, 7, 8, 9 with connection. And 13, 14, 15, 16, again, no connection. The rest of the cases all with a connection. Okay, I think more or less we look at a different combination of the scenarios to try to make sure we cover all the possible scenarios, then make some accessible conclusion. So I think this diagram, this table interesting, show you the interconnector capacity and the cost. So while the interconnector probably interesting is interconnector, this capacity very high. This is between Europe and Russia. Why is that? Because this route finally connected with the Chinese grid. So because really in the Northeast Asia, the load center in China. So European power transferred to the Russia first. And Russia that transfer the power further down to China. So this is why we have such a high capacity. And this one is quite high. This is really within the US. We're talking about the west part of the US to the east part of US. Of course, this transmission capacity quite high. I think recently, according to the US internal report, we talk about the 600 gigawatts transmission capacity between the west and east. I think our report somehow in line with that. So one of the things probably interesting is here.
this is capacity between North American and Russian. Again, this is related to the demand from China. Okay. Although from this one is low because this is talking about you know 20 routes, 14 region, global grid. However, later on I will show you the 3 region, the results. Some of the conclusions slightly different will be interesting to you. Okay, so basically, if we have a global grid, in terms of investment cost, 20% of saving can be achieved. For probably you have interest to know how much about the interconnector, about 14% of the overall cost is for the interconnector. So in comparison, the total investment, of course, the interconnector is still small part of it, right? 14% is not a big portion, right? But the saving is significant. 20% saving with just 14% of the cost from the investment of the interconnector. So this is interesting. So this is the power flow patterns, very much bidirectional power flow. You can imagine because of the complementary of the solar energy with 8-hour time difference, you can see the power flow should be flow from 2 different directions depending on the timing of the day. Okay, so these are the details. So only if you can in 5 minutes, if you can arrange the final part of the presentation. Thank you. Yeah, 5 minutes is sufficient. Only a few slides left actually. So let me show you the 3 regions. This is particularly probably more interesting to you. So this European from 30 countries. North is China, including 31 provinces in China, plus Japan, South Korea, North Korea, Mongolia, and the Far East, the federal district of Russia. And North American, 48 states, basically, except Alaska, Hawaii, and provinces in Canada, and so on. So look at this, probably you have interest to look at the transmission capacity at the distance. The transmission capacity should be somewhere there. Next page. Oh, you can see here, this should be interesting to you. To look at this one, 3 region one. The transmission interconnector between North America and the L3 means North American and Northeast Asia, right? So the capacity is over 500 gigawatts, right? So another scenario, this is also about the Northeast Asia and North America, over 500, okay? So because complementary between the Northeast Asia and the North American is quite high, the region. Another capacity also high between Europe and Northeast Asia. Yeah, again, because complementary between Northeast Asia and Europe is quite high. And the matter of fact, the US and China time difference is I think nearly 11 hours, around 10 to 11 hours. So according to our study, if the time difference around 10 to 12 hours, I think the complementary between these regions are very high. So as interconnector makes sense, as they bring significant benefits. But according to our study, the interconnector between Europe and North America is quite low actually. The interconnector not necessary. That's an interesting conclusion. So technology is very much, the technology available
approve the technology, in ultra high voltage transmission line, approved in China, over 20 of them, or in China, also in a few of them in Brazil as well. So there's a possibility there. Okay, conclusion. So global electricity interconnection will generate minimum saving of 20% of annual cost. And this is going to be significant, certainly. The complementary between Northeast Asia and North America is quite high. I would like to say the complementary between China and the South between Chile is quite high. The conclusion applicable to this scenario as well. And while the complementary between EU and North America is quite low. Ultra high voltage DC could facilitate Chile and China interconnection. That's my conclusion. So the west is not bright, the east is bright, the sun never rests. To global energy internet, I think this is global energy internet, uninterrupted world energy supply system. Thank you very much. That's all. Thank you very, very much, Xiaoping, for the overview of this grand challenge as expressed by you. The idea now is to start with our panelists. Finally, I want to ask all the attendees that they can also write down in the chat any questions that they have or comment, and we will try to keep this in mind for the final part, so we can have, as you can see, first the panelists, and then we start with the general questions. I switch back to Spanish. Tenemos ahora el agrado de dar la palabra a los panelistas invitados. Voy a pedir si podemos partir con Cecilia en relación a este tema, si les parece, y que pueda comentar. Les voy a hacer una breve introducción a Cecilia Ibarra. Es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, se especializó en gestión de tecnología e innovación, dedicándose al trabajo profesional en el acompañamiento de procesos de cambio tecnológico. Más tarde se doctoró en política científica y tecnológica en la Universidad de Sussex, Reino Unido, y en la actualidad se dedica a la investigación y la docencia de posgrado. Como les decía, es parte de los grupos de investigación de CR2 y de SEGA, con 2 centros fundados. Su área de trabajo son los procesos de cambio tecnológico y gobernanza, en temas relacionados con el cambio climático, desde un enfoque histórico. Su interés ha estado en generar conocimientos sobre el desarrollo y acumulación de capacidad en estos ámbitos. Así que un gusto, Cecilia, poder darte la palabra para conocer tu opinión sobre la iniciativa y a la luz de lo que acabas de escuchar. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es tal vez un poco difícil abrir teniendo una perspectiva distinta, no técnica, pero puede eso también ser una manera de mirar las muy distintas aristas que tiene un proyecto como este. A pesar de que Rodrigo dijo que no íbamos a hablar mucho del informe el que mostró, que él lideró y que participaron muchos de los aquí presentes, las opiniones que yo quiero dar tienen que ver con las discusiones que tuvimos mientras hacíamos ese informe. Ese informe fue una experiencia muy enriquecedora de conversaciones interdisciplinarias, en que se le dieron varias vueltas a los temas de exportación de energía y este tipo de proyectos. Entonces lo que yo quiero traer a la mesa son algunos puntos que tienen que ver con este proyecto en el contexto de cambio climático. Y del rol de las energías renovables en ese escenario. Tal como concluimos en el informe, discutimos ampliamente respecto de cuál es el primer deber de los países en relación al cambio climático. Y el primer deber es cumplir con las contribuciones nacionalmente determinadas. Y ahí es donde yo voy al tema de, por lo que yo entiendo, no siendo mi especialidad técnica, que lo que nos dice el profesor Zhang es que es posible
es incluso un tema que no es ciencia ficción, es algo que se ha estado discutiendo, hay distintas alternativas, etc. Entonces la pregunta es para la política, de todas las cosas que hay que hacer, ¿qué es lo que elijo hacer? ¿Qué es lo que es estratégico hacer? Y en ese sentido hay compromisos que tiene el país vulnerable como es al cambio climático, con una transición energética justa y con la disminución de sus propias emisiones, y también, yo diría, con su soberanía energética. Entonces, en ese contexto uno puede preguntarse cómo un proyecto de esta naturaleza da a esos objetivos, cómo se compara con las muchas cosas que un país como Chile puede hacer, me refiero desde el punto de vista social y desde la elección política, y después ya vienen temas más puntuales que fueron también discutidos en el informe. Por ejemplo, hay una pequeña sección sobre los impactos ambientales de la transmisión submarina. Que además justo esa ruta que no aparece en los análisis, en los mapas que nos mostró nuestro invitado, tiene otras aristas también por los temas de geopolíticos, ¿verdad? Que no están discutidos en el informe, pero sí los impactos ambientales. Entonces yo traigo a la mesa esa pregunta de cuáles son nuestras prioridades, quién se beneficia, cómo un proyecto como este ayuda a la transición justa, es decir, a que los costos y los beneficios climáticos y ambientales sean distribuidos de manera que privilegien la equidad, y qué es lo que como país aporta, cómo cumplimos nuestros compromisos climáticos y cómo este proyecto entra en eso. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Vamos a acumular las preguntas para dar una vuelta y luego vamos a tratar de hacer un resumen para interactuar con nuestro expositor. Back to you, Xiaoping. We will accumulate the questions and comments and then come back to you to summarize and to cover some issues. But the idea is to also have a discussion or a conversation among the panelists. Is okay for you? Good. Thank you very much. Thank you. Entonces quisiera presentar, después de poner estos puntos relevantes, ¿cierto? Yo creo que ¿quién se beneficia de todo esto? Una pregunta bien compleja, ¿cierto? Y que se abordó también en el paper de exportación. Pero para seguir conversando de esto, quisiera la palabra al profesor Marcelo Cortés Carmona, ingeniero civil en la universidad, en electricidad de la Universidad de Antofagasta, magíster y doctor en ingeniería eléctrica de la Universidad de Chile. Es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Antofagasta y decano de la Facultad de Ingeniería de Antofagasta desde mayo del 2021. Fue director del programa de doctorado y ha tenido muchas responsabilidades dentro de la universidad. También es investigador del centro CERT de FONDAP en temáticas de almacenamiento y modelamiento de sistemas, planificación, etc. Así que es un gusto poder escuchar hoy día la opinión de Marcelo Cortés, que también le da toda una visión desde la región de Antofagasta a esta temática. Por favor, profesor Cortés. Gracias, Rodrigo. Gracias también a todos los presentes. Hemos tenido una muy alta concurrencia. Estamos mirando ahí las listas de los asistentes. Estamos muy contentos por esta iniciativa de poder comentar. En realidad es un tema que a todos yo creo, no especialistas y no especialistas, nos hizo detenernos en el momento que leímos la noticia, en realidad, y después, por supuesto, ver toda esta cadena de comentarios que aparecen en las redes sociales hoy día. Y por supuesto, las mismas preguntas que ustedes tienen, no las hemos hecho nosotros, en el sentido de, ya lo acaba de comentar nuestra primera comentarista, el propósito y el sentido que tiene esto, y si realmente tiene algún sentido de realismo. Bueno, a mí me gustaría plantear algunas reflexiones sobre este tema. La primera es que cuando se hacen inversiones y las redes de transmisión
entran en una categoría que nosotros como Chile nos ha costado casi 30 años aprenderlo. Nosotros, si ustedes, los que son más viejitos, sabrán de que nuestro modelo de la ley eléctrica que está vigente aún parte sobre una base de un modelo de competencia en todo nivel, y eso incluía la red de transmisión. Después de más de 30 años hemos aprendido que la red de transmisión no puede estar sujeta a un mercado liberalizado, no se puede desarrollar, los agentes no se comportan adecuadamente en un mercado en que hay economía de escala. Y ese es básicamente en que los costos marginales no van a financiar las inversiones y la operación del activo. Y por eso que hoy día tenemos un sistema que es regulado desde el punto de vista de la toma de decisiones. Es decir, es el regulador, el Estado, el que decide en qué momento se va a instalar una infraestructura de transporte de energía, qué tecnología se va a hacer, se va a utilizar, y el tamaño de ella. Así que partamos del hecho de que Chile y el planeta aprendió eso. En segundo término, como mantenemos este esquema de competitividad y de no presencia del Estado en estos activos, se hacen las licitaciones a conglomerados internacionales quienes se adjudican estos construcciones y operación de los sistemas de transmisión sobre la oferta del costo anualizado del TRA. Así que primero, para poder entender un poquito lo que podríamos comentar, estamos hablando de que este tipo de decisiones no las va a tomar el mercado, sino que las van a tomar los países de acuerdo a si los modelos van a dar números positivos o no. Ustedes todos hemos visto cuánto nos costó integrar los dos sistemas en Chile. Más de 20 años, 30 años casi costó llegar a una decisión como la línea que tenemos hoy día de la primera gran línea de transporte sobre 1.500 kilómetros, transportes de 1.500 megas. Así que no son decisiones que se hacen de un día para otro. Y seguimos en ese proceso con una segunda línea en corriente continua, más de 2.000 megas, de aquí al 2028 esperamos que esté en operación. Entonces, ahora, cuando miramos hacia afuera, por supuesto que estos grandes números nos dejan descolocados. Y aquí yo quiero poner el primer punto en la mesa, que el tema de mirar a Chile como un posible exportador de energía no es una cosa que nos pille de sorpresa. Es un tema que se ha conversado, la red Ser Chile ya lo ha planteado en reiteradas ocasiones, de que podríamos nosotros, sin mucha dificultad, sin comprometer mucho nuestra capacidad, nuestro potencial, poder exportar energía por lo menos a Sudamérica. ¿Ya? El potencial energético en el norte de Chile, sin considerar Chile completo, está alrededor de los 1.300 megawatts, o sea, 1,3 gigas. En este caso, la propuesta del gobierno habla de 200 gigas, o sea, todavía simplemente con lo que hay hoy día en el desierto de Atacama, y sobre todo en la región Antofagasta, Arica, sin meterse mucho hacia el sur, existe capacidad suficiente para sacar 200 gigas desde esa región, solamente en energía solar. Si metemos un poquito de eólica, se puede más. Por lo tanto, desde el punto de vista del potencial, de la oferta, ese tema no sería un tema. Entonces, ahí tendríamos que comentar el segundo tema, que es el modelo de negocio, por así decirlo. Y aquí yo me detengo en dos formas de ver este tema. El primero, el modelo de una mirada desde el punto de vista del beneficio social, en el cual se va a hacer el análisis primero de perfil, en que se van a calcular realmente los costos y se ve si van a haber beneficios de los valores presentes de los costos actualizados. Si eso da positivo, se podría seguir a una segunda etapa. Como les dije, dado el modelo de regulación de ley que ya han tomado los países, este tema no lo va a resolver el mercado en forma independiente. Entendemos el modelo, lo tenemos claro, el modelo de China, cómo funciona a través de un gobierno centralizado, controlado por el PSC, pero manejando reglas de mercado. Y Chile es un modelo completamente liberalizado, pero en transmisión se maneja desde el punto de vista de la toma de decisión desde el regulador. Ahora, hablando de esos números, yo creo que el profesor mostró claro, no voy a repetir el discurso de él, el tema de la complementariedad, que en este caso
yo desconozco mucho un poco el tema de cuál podría ser la complementariedad con China. Tenemos clara la complementariedad con Argentina, con Perú, con Brasil, con Bolivia, y ahí dar los números para aprovechar complementariedad, ya sea por horario, ya sea por patrón de demanda, como lo plantea este trabajo de este paper que presentó el profesor Xiang, por ciclicidad de los vientos, etc. Ese tema se da. Con China me imagino que no debería haber muchos problemas para generar esa complementariedad. Así que podríamos suponer que la complementariedad juega a favor de este proyecto. Patrones de demanda también creo que podrían jugar a favor, por lo tanto podrían haber factores técnicos, que son los primeros que podrían decir entre avanzar o detenerse en el proyecto. Creo que podrían pasar ese primer filtro. Después viene ya un poquito, ya entrando a ver números, y felizmente el trabajo que presenta el profesor entrega valores como uno atreverse a dar ciertos valores en relación al trazo. Son 20.000 kilómetros, eso no se ha visto antes en los ejercicios, por lo tanto ahí ya tendríamos una especie como de barrera. El corte por agua ha sido muy corto, ha sido por el estrecho de Bering o por el Mar del Norte, donde se están haciendo los tramos por subterráneo. La mayoría del resto de los tramos, donde se ven hasta 7.000 kilómetros, son tramos aéreos. Por supuesto, sería como el primer gran barrera que debería mostrar este proyecto. Quizá el trazo directo también, creo que habría que pasar por Australia primero, y después por una red que ya está en construcción. Eso podría mejorar quizás la viabilidad del proyecto. Por lo tanto, yo creo que el tema se centra un poco si es posible mover cables submarinos en esas distancias. Y ese tema yo creo que sería como la principal barrera. Mientras no encontremos puntos de paso intermedio para cortar esas grandes distancias, creo que ahí es donde se podría quedar atascado este proyecto. Bueno, eso es lo que quería comentar en primera instancia. Me imagino que más adelante se podrán seguir haciendo más comentarios. Muchas gracias, Marcelo, por la intervención. Ya empiezan a aparecer los temas técnicos que también he visto en el chat, que es una preocupación. Quisiera dejar muy claro que la presentación del profesor Xiaoping Zhang no es la presentación de antípodas. Esto es solo para evitar cualquier confusión. Son de un estudio reciente que tiene que ver con una interconexión global. De ahí la cercanía temática a este otro proyecto que conocemos el anuncio y los detalles que pude dar en la introducción, y que justamente debido a su cercanía se plantea acá. Entonces, ¿qué puede usarse ese estudio para entender este otro? Es un poco también la invitación. Eso, hecha la aclaración, quería dar paso a la intervención de la profesora Claudia Rama. Ella es ingeniera eléctrica, civil eléctrica de la Universidad de Chile, doctora de la Universidad de Aachen en Alemania, es profesora asociada del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, directora del Centro FONDAP CERC Chile y miembro de la Task Force relacionada con temas de estabilidad en IEEE. Y muchas gracias, Claudia, por aceptar la invitación. Adelante. Gracias, Rodrigo. First, thank you very much, Professor Xiaoping Zhang, for your presentation. A very ambitious project you have. Very interesting, okay? But now I continue in Spanish, okay? La verdad es que cuando yo escuché la noticia del presidente Piñera acerca de esta interconexión, me surgieron varias, dudas, obviamente, como me imagino que que tenemos la mayoría, ¿verdad? Y sorpresa. Por una parte, me saltaron un montón de cuestionamientos en términos técnicos de cómo podríamos siquiera imaginar una interconexión de 20.000 kilómetros de largo, ¿cierto? Pero más allá de eso, lo que me gustó mucho fue que empieza a estar dando vuelta el tema de las interconexiones, ¿ya? Creo que, el profesor Marcelo Cortés ya adelantó bastante en eso. Nosotros como país, efectivamente, tenemos un potencial gigantesco en términos solares en el norte. De hecho, se habla de algo así como 1.800 gigas de capacidad que tenemos a nivel nacional solo en la zona norte de nuestro país, de los cuales en realidad esos 1.800 están reducidos. O sea, esos 1.800 gigas efectivamente cumplen con criterios de ser zonas que se pueden utilizar,
que no pasan a llevar flora y fauna que haya que respetar o comunidades, etcétera. Con eso nosotros podríamos abastecer, si fuésemos ambiciosos, un 18% del consumo mundial y 60 veces por ahí lo que se consume a nivel nacional, ¿ya? En el contexto latinoamericano, con el potencial chileno, nosotros podríamos abastecer, por ejemplo, el 30% del consumo a nivel de Sudamérica, utilizando algo menos de casi un 1% del desierto de Atacama. Entonces, en ese sentido, considerando todo el potencial solar que tenemos en Chile, ¿ya? Y además las complementariedades de las que se habla mucho entre energías renovables, ya Marcelo Cortés también ya lo mencionó, entre países en América Latina. Entonces, la primera pregunta que me surge, que es súper simple, es ¿por qué sería con China una interconexión con todos los desafíos técnicos asociados? Estoy dejando de lado las posibles barreras económicas que pudiesen existir, pero los desafíos técnicos son algo que es claro, ¿ya? Cuando eventualmente podríamos tener una interconexión regional a nivel latinoamericano. La verdad es que es como lo primero que me pregunto en términos de, no debería ser primero con nuestros vecinos, tenemos un enlace en el norte con Argentina, un enlace bastante pequeño, pero en realidad si nosotros aspirásemos a realmente estar completamente interconectados a nivel de la región, podríamos llegar a ser una región totalmente sustentable. Esto cuando consideramos efectivamente el potencial renovable que tenemos en nuestros países vecinos, el potencial que tenemos en Brasil, en Argentina, y efectivamente los beneficios económicos que podríamos tener con esto. No, con esto no estoy diciendo de que estoy, comillas, en contra o que no me gusta un proyecto de interconexión global. Lo encuentro fantástico el estar pensando y aspirando a algo tan grande. Pero la primera duda es esa, es como, ¿por qué tendríamos que pensar en conectarnos a través de 20.000 kilómetros cuando en realidad tenemos acá vecinos con los cuales podríamos tener un súper buen mercado, podríamos tener todos beneficios con un buen diseño de mercado por detrás, con países como Perú, Bolivia, Argentina, ¿verdad? Brasil. En ese sentido, me surgen esas dudas. Y por otra parte, cuando ya pienso, supongamos que en realidad tenemos que ser ambiciosos y efectivamente queremos aspirar a tener un mundo globalizado, completamente interconectado, full con energías renovables, a mí me gusta soñar, ¿ya? Yo creo que no es imposible y se ha demostrado en la historia varias veces que efectivamente muchas veces hay personas que imaginan cosas que los creen locos y después finalmente ocurre de que se realizan las cosas que imaginaron. Y en ese sentido, si es que efectivamente quisiésemos interconectarnos como una red mundial, ¿verdad? Yo creo que hay pasos intermedios entre medio que deberíamos solventar antes de estar pensando en una interconexión de este estilo. Yo me pregunto, por lo menos desde mi perspectiva y de mi área de expertise, los temas de seguridad y estabilidad. ¿Qué es lo que sabemos acerca de la estabilidad o los problemas de estabilidad, de control, de interacciones rápidas que se pueden ocasionar en un sistema de esta envergadura? ¿Ya? Sabemos que existen problemas serios en términos de la operación, en términos del control y en términos de estabilidad y seguridad en sistemas eléctricos con altos niveles de renovables, simplemente en sistemas pequeños incluso. O sea, estamos hablando de que si pensásemos en un Chile con un nivel de 70-80% penetración de convertidores de potencia, podríamos tener serios desafíos y problemas de estabilidad y de control. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros nos interconectamos? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros nos interconectamos con un cable de 20.000 kilómetros de largo con China? ¿Ya? La verdad es que me temo que lamentablemente la respuesta no está, ¿ya? No por eso significa que no existe una respuesta, ¿ya? Yo creo que debería existir y es algo que uno podría empezar a investigar y la comunidad científica en general. Pero lo que es cierto es que cualquier intento de decir los posibles desafíos serían simplemente conjeturas, digamos, ¿ya? Porque no existe experiencia práctica con un enlace como ese y entonces nuevamente volvemos a preguntarnos por qué tomar el camino difícil cuando tenemos, entre comillas, un camino más fácil a nivel regional, ¿ya? En el cual podríamos sacar provecho toda la región. No quiero extenderme más, Rodrigo, imagino que después van a haber más oportunidades de hablar, pero quisiera darle la pasada al siguiente panelista. Muchas gracias, Claudia. Planteas además, ¿cierto?, de los desafíos técnicos que ya habían sido levantados por Marcelo, una suerte de priorización respecto de otras opciones que pueden estar más a la mano, más probadas, etcétera, que la que se entiende propone el proyecto Antípoda. Vamos a seguir trabajando, tal como tú dices, vamos a dar otras vueltas, pero justamente para terminar esta primera ronda, quiero invitar a Máximo Pacheco, ingeniero comercial y MBA de la Universidad de Chile. Fue gerente general de Leasing Andino, vicepresidente ejecutivo de operaciones de Codelco, y vicepresidente ejecutivo de Carter Holt Harvey. Entre 2013 y 2013 fue Senior Vice President y presidente para Latinoamérica y presidente para Europa
Oriente Medio, África y Rusia de International Paper. Ha integrado directorios de diversas empresas en Chile, Europa, Nueva Zelanda y Rusia. Entre 2014 y 2016 se desempeñó como ministro de Energía. Es militante del Partido Socialista de Chile. Actualmente es académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director y miembro del directorio de TVN. Y además me informó hoy día que es miembro del directorio del Teatro Municipal de Santiago, lo que muestra ahí sus capacidades transversales en esta temática. Así que un gusto, Máximo, muchas gracias por aceptar la invitación y somos acá todos escuchando. Adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación y por la iniciativa de invitar al profesor Xiaoping Zhang. And it's my real pleasure, Professor, to be with you today evening, and I hope we can enjoy this conversation. Yo celebro esta iniciativa de Rodrigo y del equipo que ha organizado este evento, porque nos invitaron para abordar el proyecto Antípodas. Esa fue la invitación. Y esa invitación surge a partir del discurso que el presidente Piñera hace en ENADE el jueves de la semana pasada, 11 de noviembre, y después al día siguiente él hace un discurso telemático en APEC, el día 12 de noviembre, donde comparte con los líderes mundiales, y vimos la foto, ahí estaba el presidente de China y otros, digamos, este proyecto. Y entonces, ¿qué es lo que yo hice cuando me invitaron a esto? Primero, traté de averiguar de qué se trataba esto. Y me leí detenidamente el paper de Xiaoping Zhang. Consulté bibliografía relacionada a transmisión submarina. Hay papers ahí de Gordon Atty Hunt, Spyros Shatsivaseilaides, Damien Ernst, Goran Anderson, Arthur Sporvius y otros. Yo llamé a colegas y profesionales del sector de energía. Contacté a gente del Ministerio de Energía. Leí también, probablemente lo mismo que ustedes, el tweet del ministro Juan Carlos Llobet, donde declara, abre comillas, tengo que reconocer que la idea no fue mía. Entonces, con todo este proceso que yo seguí para prepararme para este webinar, yo tengo algunas conclusiones. Primero, el paper de Xiaoping Zhang no se relaciona para nada con el proyecto Antípoda. Tiene que ver con otro proyecto, tiene que ver con otra idea, tiene que ver con otra ingeniería conceptual, incluso, digamos, con otros cálculos económicos y técnicos. Ninguno de los papers que leí aborda el proyecto de un cable submarino de 20.000 kilómetros para exportar energía desde Chile a China. Nadie, entre los expertos del sector que yo consulté, conoce ningún paper ni formulación alguna de este proyecto, ni siquiera en sus etapas de ingeniería conceptual. En el Ministerio de Energía no hay información del origen de esta idea y la propuesta presidencial. El ministro de Energía, como ya lo mencioné, niega cualquier paternidad sobre Antípoda. La única persona que yo conozco y que trabajó en esta idea forma parte del equipo de presidencia, lo que es conocido como el segundo piso. Ese es el origen del proyecto. Entonces, este es un proyecto sin formulación teórica, práctica o académica. Entonces, ¿cuál es mi primer comentario? Yo creo que esto se trata de un anuncio fallido del presidente, que es muy difícil de comentar para alguien que se ha invitado a hablar sobre él, porque no tiene respaldo. Pero sí puedo comentar algunas cositas. Este anuncio le hace un profundo daño a la formulación de políticas públicas. Tal como me presentó Rodrigo, el único error que cometió en la presentación es que yo ya no soy
miembro del directorio de Televisión Nacional, pero el resto está muy bien. Pero yo sí soy profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica en el Magíster de Políticas Públicas. Tengo una especial sensibilidad por cómo se hace y cómo debemos hacer política pública, cómo se debe formular la política. Y creo que este anuncio le hace daño a eso. Este anuncio también creo que le hace un daño adicional a la institución de la Presidenta de la República. Cuando tanto se habla de la importancia de recuperar la confianza en nuestras instituciones, yo creo que esto no va en la dirección correcta. Y finalmente este anuncio creo que le hace un profundo daño a la imagen internacional de Chile, porque nosotros, cuando formulamos, planteamos o presentamos ideas o proyectos, nosotros las presentamos con algún mayor fundamento y por lo tanto creo que esto fue un traspié. Yo puedo dar más fundamentos sobre lo que acabo de decir, pero lo consideraría redundante y probablemente ustedes se interesan más por mis comentarios sobre el paper de profesor Xiaoping. Pero para solo redondear, ¿quién cree que se puede hacer hoy política pública sin apoyo de la técnica y de la ciencia? Yo no. ¿Se puede exponer al presidente a hablar en el evento empresarial más importante del país, como es ENADE, y no poder responder las preguntas posteriores a este anuncio que se le hacen al ministro de Energía? Y finalmente, ¿era necesario ir al mayor foro de líderes mundiales de Asia-Pacífico, APEC, sin poder mostrar mínimamente de qué se trata el proyecto? Cierro entonces esa introducción y hago mis comentarios al paper de Xiaoping Zhang. Este paper es un paper que se llama Global Electricity Interconnection with 100% Renewable Energy Generation. Y obviamente que yo estoy muy contento, feliz, muy motivado de que este tema esté en la conversación, independiente de que obviamente no tiene todas las respuestas, pero tiene muchas, va en la dirección de lo que nosotros como país queremos discutir, porque nosotros queremos posicionarnos como un país que es la capital del sol. Ahora, lo que sí hay que dejar muy claro es que el proyecto es un proyecto de interconexión eléctrica global, o sea, es una red global formada por distintas redes regionales. Esto no es un cable que va de punto a punto, esto es una malla. Tengo la preocupación, y esto lo explicó de alguna manera Claudia, de que cuando uno estudia las regiones del mundo desde el punto de vista de la integración energética, ve que Sudamérica es la región del mundo menos integrada energéticamente. Todo el resto de las regiones del mundo tienen mejor y mayor nivel de integración que Sudamérica. Entonces, si estamos hablando de un Global Electricity Interconnection, yo me sumo a lo que aquí se ha dicho por parte de los otros panelistas, de que estando nosotros en la región menos integrada del planeta, tal vez un primer gran paso es avanzar en la integración de la región. La integración de la región ha sido un proceso muy lento, costoso, complejo, difícil. Y quiero contarles de que en los últimos 4 años, por lo menos como país, no hemos hecho ningún avance en materia de integración regional. Ahora, un segundo comentario que tengo respecto al papel del paper de Xiaoping Zhang. Lo que uno ve en los sistemas de energía es que van avanzando por el camino de la descentralización, con generación distribuida, con sistemas cada vez más locales, él lo mencionó en su paper. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿por qué en este escenario de descentralización vamos a promover megalíneas de transmisión tan fuertemente centralizadas? En definitiva, la pregunta es, ¿cómo conversan los supergrids, los global grids, con la generación distribuida? Un tercer comentario es que cuando vemos los economics, que
obviamente, aproximaciones primeras a una conversación que hay que tener y que yo creo que el paper bien lo pone, pero los economics están más bien relacionados a reducciones de costos y omite el CAPEX. ¿De qué inversión estamos hablando? Porque evidentemente podemos tener una reducción de costo de 20%, pero ¿con qué tamaño de inversión? ¿Y con qué retorno sobre esa inversión? ¿Cuáles son las tasas internas de retorno estimadas o los net present value o los payback de esa inversión? Me sumo a los comentarios que aquí se han hecho respecto, como en cuarto lugar, de las implicancias ambientales y comunitarias que tienen estos megaproyectos. A mí no se me olvida que cuando estuvimos, digamos, con la presidenta Bachelet en una reunión con Angela Merkel en Alemania y hablábamos sobre el cierre de las plantas nucleares, una pregunta que yo le hice a la canciller, ella respondió, mire, el problema no es cerrar las plantas nucleares, no es encontrar la fuente de sustitución. El problema principal es construir nuevas líneas de transmisión. Entonces, esto es un tema mayúsculo desde el punto de vista del impacto ambiental y del punto de vista de las relaciones con las comunidades impactadas por estas inversiones. Creo, para terminar, que este es un paper muy valioso porque introduce un tema muy pertinente, como el tema, digamos, de la transmisión eléctrica, la interconexión, pero lo encuentro un paper demasiado eléctrico. No aborda demasiados temas que están muy relacionados con esta solución, como son los temas de la regulación, la geopolítica, la logística, las reglas de mercado, los impactos ambientales, las vulnerabilidades, bueno, varios de esos temas ya se han planteado aquí. Y en lo personal, creo que después de estamos viviendo la post-pandemia, aprendimos los riesgos de la globalización. Estos riesgos de que estamos tan globalizados que cuando aparecen fenómenos como estos de la pandemia, se expanden a una velocidad vertiginosa y con una profundidad muy difícil de enfrentar para la humanidad. Entonces, ¿es esta la mejor idea de ahora, de post-pandemia, con los aprendizajes y lecciones que sacamos de ella, de meternos en un sistema global, interconectado de transmisión eléctrica? Yo encuentro que la ingeniería política de este proyecto es de altísima complejidad y ese es mi último comentario. Creo que es uno de los elementos que hay que incorporar como siguiente etapa para este paper, que da un puntapié inicial, pero que tiene que dar origen a muchos otros papers sobre el tema de la red, de una red global interconectada. Me encantaría también preguntarle a Xiaoping qué sabe él de este cable submarino de 20.000 kilómetros y qué factibilidad tiene este proyecto de Global Electricity Interconnection versus otros proyectos como son el de usar nuestra energía solar para hidrógeno verde. Muchas gracias, Rodrigo, y feliz de poder continuar en esta conversación. Muchas gracias, Máximo, por la intervención. Aborda temas de diseño de políticas públicas, ¿cierto? De ese proceso. Y por otro lado, también un análisis acucioso un poco de los mensajes del paper presentado. I come back to you, Xiaoping. In the meantime, I try to put the questions or the main concerns in the WhatsApp. I can repeat it very quickly. And invito también a quienes quieran seguir colocando para la parte final. Vamos a tomar algunas de las preguntas que ustedes colocaron en el chat, así que si se animan, bienvenidos a colocar preguntas o comentarios que vamos, nos quedan un poquito más de 15 minutos, creo que lo podemos lograr. So, for a quick reaction, if you want, Professor Xiaoping Zhang, what are the priorities for this type of projects compared with local commitments? If you have an opinion about, you know, we have a local NDC based on the Paris Agreement, environmental impacts, and how you see this as one about, if you can suggest some insights for Chile regarding that. Who will receive the benefits at the end of this type of projects? Perhaps we can start with this, please. Yeah,
I think a very, very good question indeed. I think this sort of project, if you look at the benefit globally, really beneficial to all the people involved largely by the people involved, but not probably depends on they need to look at the benefit at the national level rather than individual group of people, right? If you look at from a global point of view, look at the net zero target realization, you would think the global grid, this sort of large interconnected project bring opportunity to integrate more solar energy to the supply. Otherwise, we have to use energy storage. But according to our analysis, energy storage is basically more expensive. And in comparison, the interconnector could be a better solution. So I think generally should be beneficial society as a whole, and also certainly if we largely integrated the solar energy into the supply, I think we can also solve the energy poverty problem. Of course, we have to consider the environmental impact. In fact, if you look at the different energy solution technology, that doesn't matter. Wind generation technology, solar energy technology, to be honest, including transmission technology, any of these technology would have impact on the environment, right? So that probably we need to make a decision what sort of portfolio solution would be the best. Probably we rely on some portion of energy storage, local energy storage, some portion from the interconnector, and some portion maybe even from the demand side management. So in my view, if you look at the whole thing from this angle, I think interconnector would be essential part of it actually. Is end of the day beneficial to solve energy poverty, solve the CO2 emission problem, and others. Also, bring a job opportunity. If we build up such a large project, I think certainly the industry got exciting opportunity. Mining industry as well. For instance, if you use cables or overhead lines, you're going to a lot of materials. So mining industry going to have exciting opportunity together with the development of solar energy. I think probably not a bad idea. So this is my sort of response to the first question. Yes. If you can refer to a specific, now the idea, Antipodas, to connect 20,000 kilometer submarine cable. What is your opinion or your analysis about critical issues, technical issues about these projects? And if you want also special opportunities that you see in this, not about the global interconnection, which is quite different what you show in the paper. The direct connection from China with Chile through the Pacific Ocean. Yeah, this is interesting. I think from our two published paper, the longest distance we have studied was I think nearly 8,000 kilometers.
So this talking about 20,000 kilometers. So give you a sort of idea, the power loss. Power loss is basically around 1.6% per 1,000 kilometer. So you can work out roughly the power losses. I think the power loss is going to be high. However, depends on your cable topology. You know, if you parallel another cable with it, the loss can be halved basically. So I think there are some ideas. Also, other possibility to reduce the loss, maybe you know, driven by such a price, you develop a new kind of cable. That might be possible. If you think big, like Elon Musk, you know, well, early days, Elon Musk developed the Tesla car, you know, other new technology, space technology. People basically did not believe him, actually, would not think those things would happen, but actually already happened. So nowadays we come to an age, if you think big, we probably come to the stage, the barrier we are facing can be solved by the emergent engineering approach. Okay, maybe possible, but however, what I would say is previously, before this one, we have never think of, you know, dealing with long distance transmission around 20,000 kilometers. But roughly, you can work out the power losses. But I tell you, if you parallel another cable, the losses can be halved, right? However, the cost will be double. On the other hand, you know, the cable, I talked to the cable company, the cost depends on the quantity. How much you want to buy, you know, this is really a market. Depends on available the material, also how much. If you buy, say, you know, something, you know, 20,000 tons of material, the price would be different from sort of, you know, 10 kilograms of material. So certainly, you know the big difference. Depends on quantity. So the quantity can change the cost as well. Also, the emerging new technology can change the cost as well. So the moment I think the power loss is high, but there is solution. You can parallel it. There you come over, you need more material. So more material doesn't mean more costs. Okay, probably you just slightly increase cost for such a huge project. Actually, you can solve the problem. Thank you. Okay. Thank you, Xiaoping, for this insight. I switch back to Spanish. Estamos para hacer la ronda de cierre. Voy a darle la palabra nuevamente a nuestros panelistas. Todos hemos podido leer los comentarios que han aparecido, ¿cierto?, en el chat. Se hace referencia a las pérdidas, que creo que cubrimos eso. ¿Existe alguna referencia respecto al proyecto Antípoda? También creo que se habló de ese tema. Nosotros por lo menos no disponemos de un estudio que podamos acá analizar. Por lo tanto, de ahí que tenemos este análisis que presenta el profesor Xiaoping. ¿Y por qué no Australia en vez de China? Es más cerca y puede ser el primer paso. La distancia ortodrómica, que debe ser 20.000 kilómetros, pero por el fondo marino es muchísimo más. Hace comentario también aquí alguien que no está el nombre. Este proyecto rememora como parte de la Unión Europea con un acuerdo de carbón y acero. Claramente hay un potencial en un acuerdo en los países vecinos, que ya se tocó, posibilidad de cable submarino por tramos, etapas, calderas,
Isla de Pascua, Isla Tahiti, Filipinas. Ahí se hace también un comentario de posibles caminos de este cableado. Ricardo Álvarez pregunta, continuando con el argumento de la profesora Claudia, ¿cómo sería la confiabilidad del cable estratégico para China, la construcción de este cable, pensando que desincentivaría la inversión en generación local y la falla los dejaría con un déficit muy grande? ¿Cómo cruza un cable, etcétera? Muy pertinente la aclaratoria e intervención de profesor de Máximo Pacheco, etcétera. Ahí hacen, creo que también un primer paso, ¿cierto? Comenta alguien al final, podría ser las interconexiones con Brasil. Entonces hay posturas, hay elementos que están apareciendo, y justamente como sé que los panelistas han estado, nuestros panelistas, atentos a todo lo que ha sucedido, quisiera hacer una vuelta de cierre, partiendo del mismo orden, si les parece. Cecilia, por favor, te doy la palabra para ya cerrar y acercarnos al final de nuestro seminario. Gracias. Bueno, yo creo que los demás panelistas han dicho todo lo que se podría, pero pienso que hay un tema en lo que se hablaba ahora sobre el riesgo, de lo que significa la incertidumbre que representa esta aventura tecnológica, ¿verdad? Que sería esta hipotética, y quién la asume, que vuelvo a la pregunta inicial cuando nos decía el segundo panelista, cuando nos decía Marcelo, que es un tema que va a asumir el país. De hecho el anuncio por eso se hace así. Esos riesgos en nuestra historia, estos desafíos tecnológicos se solucionan. Lo que dice Claudia, que ella es optimista, que se puede hacer, en general las cosas se solucionan. El problema es que hay una apuesta y hay que hacerse cargo de ella, y puede ser muy caro. Y ahí entonces, y se aprende, y por eso ese tipo de proyectos, las tecnologías en sus etapas emergentes, los casos internacionales nos muestran, los asumen los estados, porque los privados no asumen esos riesgos tan grandes para desarrollar capacidades. Entonces, con mayor razón, aparece lo que decía Máximo de cómo defino esas políticas públicas, cómo las comparo, cómo las contrasto frente a otras alternativas, y dónde está la ciencia, la evidencia, los distintos puntos de vista, y sobre todo puntos de vista desde otras perspectivas. Lo que más ha salido es el tema de la interconexión en la región, por ejemplo, que fue lo que más nos costó en el informe, el tema del análisis político, qué significaba eso. O sea, todos los países latinoamericanos quieren exportar, Perú también quiere exportar. Entonces esa parte fue muy, muy compleja de analizar, y requiere de otros expertises y de otras miradas. Bueno, eso. Muchas gracias, Cecilia. De alguna forma abre la puerta, ¿cierto? Yo quiero evidenciar el sesgo. Estamos desde una mirada tecnológica a este seminario, pero esto, como conversé con varios que tenían esa sensibilidad, es un primer paso para poder seguir conversando de manera profunda estos temas. Así que así lo tomo, para que aquellos que ven acá un panel como con un cierto sesgo temático, que puedan también reflexionar que esto tiene que ser un proceso. Le doy la palabra ahora al profesor Cortés. Adelante. Gracias, Rodrigo. Bueno, un poco diferenciando un poco de la opinión de Máximo, que por supuesto por su formación mira esto como más un estadista. Los más técnicos siempre, o los ingenieros por definición, siempre que nos tiran un problema vamos a buscar soluciones. Entonces, sin entrar un poco en esa vereda tan política de políticas públicas como las que nos hace pensar Máximo, que son muy pertinentes, yo sigo haciendo como dándole vuelta a los números. O sea, mientras están hablando ustedes, yo sigo haciendo cálculo aquí, cruzando mi planilla y metiendo cálculo a la calculadora, que es habitualmente lo que nos gusta hacer los ingenieros. Estamos hablando de una posible inversión de 4,5 billones de dólares. ¿Sí? O sea, es un dinero gigante, que a uno lo asusta. Y hoy día, en nuestro marco jurídico, cada vez que se hace una infraestructura, se toma el costo, ¿verdad? Y lo vamos a dividir por el número de usuarios y a pagar. O sea, en el fondo, todos nosotros estamos recibiendo mensualmente en nuestra boleta el cargo por el uso del sistema de transmisión nacional. Obviamente, un esquema como este requiere una regulación absolutamente distinta, porque no podría un país
¿verdad?, pagar esta inversión, ¿verdad? Son millonarios los cargos mensuales que habría que pagar por una línea de este tamaño. Entonces, ese tipo ya nos plantea un cambio grande desde el punto de vista de pensar en una regulación distinta a la que tenemos para poder financiar este tipo de inversión. Me imagino que volveríamos a los esquemas que ya se fueron discutidos en el país en el pasado, de quién se ve beneficiado con el proyecto es quien paga. Entonces, si China, la verdad es que la que va a recibir el beneficio, China debería hacerse cargo de la inversión por ser bueno, esos son los modelos más de tarificación. Por lo tanto, en realidad, entrando como un poco en cierta cercanía con algunos comentarios, sí, efectivamente, los desafíos son mucho mayores de los que aparentemente quizás como país estaríamos dispuestos a asumir en este rato. Así que yo pienso que por ese lado es una idea como demasiado vanguardista para ser vista quizás en varias décadas. Por ahora yo creo que a pesar que hemos hablado de interconexiones regionales, como les dije, lo hemos tratado, se han sido tratados ya de forma de estudios serios ya a nivel nacional, a través de, particularmente la Universidad de Chile, ha tocado mucho estos temas, y a través de CERC, todavía estamos lejos de las interconexiones regionales, y básicamente por temas de políticas públicas o modelos de política económica que manejamos los países, que son bastante distintas y que definitivamente franquean cualquier intento de irse por ese lado hasta el día de hoy. Así que yo pienso que quizás negándome un poco a ser ingeniero, quizás es una idea que sale, que los ingenieros nos esperamos un rato por darle y tratar de justificarle y buscarle todas las posibles bondades, como dice Claudia, y luchar hasta el final metiéndole número a la calculadora si esta cosa va a tener algún sentido o no. Pero pareciera ser que por ahora es una idea demasiado vanguardista para poder gastar mucha energía en ella. Entonces, eso yo un poco como es la conclusión al ver estos gigantes números de plata y además los problemas técnicos que se podrían generar para resolver un problema como este. Gracias, Marcelo. Les pido paciencia, estamos un minutito detrás pero yo creo que logramos cerrar en 5 minutos de esto. Para poder darle las palabras finales ahora a la profesora Raman. Adelante. Gracias, Rodrigo. Bueno, en virtud del tiempo, voy a ser bien breve. Yo creo que no voy a decir las otras aprehensiones, digamos, que se derivan de las que dije originalmente, simplemente destacar el que estemos ya poniendo arriba de la mesa temas tan importantes para nuestro país como las interconexiones regionales o interconexiones entre diferentes países, y también destacando el gran potencial que tenemos como país en términos de la energía solar, ¿ya? Más allá de que pertenezco a CERC hace muchos años, digamos, efectivamente creo que el potencial solar de Chile es gigante, y me parece que este tipo de iniciativas, más allá de poder criticar o no la parte técnica, yo creo que son buenas porque empiezan a sacar a la luz el potencial que tenemos como país y efectivamente nos ayudan a poder soñar un poco más. Yo creo que lo que sí, mi reflexión final sería, si queremos aspirar a algo tan grande, en términos de que no ha sido hecho nunca, sentémonos a conversar, hagámoslo con la academia, con los expertos en términos ya de las empresas, las industrias, ¿verdad? Y como decía Máximo, también con las instituciones pertinentes, digamos en este caso el gobierno. Podemos soñar con eso, ¿ya? Pero quizás sería bueno dar el paso intermedio primero y empezar a soñar con ser una región interconectada y efectivamente tener a Chile exportando sol, pero no tan lejos, ¿ya? Un poquito más cerca. Eso simplemente, Rodrigo, en virtud del tiempo. Muchas gracias, Claudia. Entonces cerramos con Máximo, por favor, si quiere hacer una reflexión final y yo ya cierro el panel. Sí, no, agradecer esta oportunidad, agradecer la presencia del profesor Xiangping Zhang, y me quedo con dos palabras, me quedo con la palabra interconexión e intercambio. Creo que no es solamente nuestra responsabilidad como Sudamérica exportar energía solar o energía renovable de Sudamérica, sino que intercambiarnos energía dentro de Sudamérica. Y entonces me quedo con la idea de que tenemos que apurarle el tranco a la interconexión y al intercambio energético. Y gracias nuevamente por esta oportunidad. Muchas gracias. Agradezco a todos
Professor Xiaoping Zhang, thank you very much for your support. This is the first seminar, we believe, from several seminars that we need to better understand these challenges and to start to improve and to use our resources in Chile, hopefully in a new way to see our development. Le agradecemos mucho, esperamos que haya sido útil poder tener esta conversación, haber sintetizado mucho lo que está dando vuelta. Sé que varios de los que están acá presentes tienen mucho que decir al respecto, pero justamente esa es la idea, de que esa inquietud se gatille y que empecemos una conversación sobre estas temáticas. Muchas gracias por asistir y damos por concluido este seminario a nombre de los representantes de la Universidad de Chile, Universidad de Antofagasta, pero también de todas las universidades que son parte de CERC Chile. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Rodrigo, por la organización. Gracias a todos. Que tengan un buen resto de semana. Eso es. Igualmente. Gracias. Hay que ir a votar el domingo. Eso. A ver si pasamos el 50% de votantes. Nos interconectamos. Eso. Ok. Chao, Bien, chao. un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias.